Bienvenidos al Centro Cristiano Nueva Esperanza, un lugar donde habita su presencia, esperando que la alabanza y adoración sea de gozo para tu vida y que cada palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Cristo ya viene pronto y debemos estar preparados. Queda con ustedes el pastor Isaías Lázaro. Comenzamos. Abba, Padre, así como estás, inclina tu rostro, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, calurosa, rogamos que tu presencia no se mueva de este lugar, sino que tu Espíritu pueda hablar a nuestro corazón, y que en la vida de cada joven, de cada señorita, de cada joven, puedas llenar, Señor, el vacío que hay ahí y que no ha sido llenado, y que nunca podrá ser llenado por las cosas materiales, sino que será llenado por tu dulce presencia, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de si eres con Dios o sin Dios. Ayer hablábamos también acerca de esos hombres valientes que se atrevieron a pararse y decir: yo quiero marcar la diferencia. Y en esta tarde quiero hablar acerca de lo que es ser un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta que va dirigida hacia Roma, pero a un grupo de personas judías, esa carta a los romanos va escrita a una iglesia donde había judíos, y los judíos entendían bien el lenguaje cuando él habla acerca de la adopción. Cuando nosotros escuchamos esa palabra adopción, nosotros nos vamos rápidamente a lo que es una adopción, ¿verdad? En nuestra cultura, en nuestro lenguaje, adopción es tomar a alguien que no es nuestro hijo y hacerlo nuestro hijo. Pero los judíos, la adopción no era de tomar a alguien que no era tu hijo, sino tomar tu propio hijo, pero a una cierta edad darle la adopción. Darle, como cuando aquí en nuestro país a los 18 años ya el muchacho o la señorita anda presumiendo su credencial, ¿verdad? Del IFE, y dice: ya tengo 18 años. Para el pueblo judío eso era la adopción. Cuando los judíos tenían un hijo que llegaba a la edad madura, ellos hacían una noche de celebración por su hijo y invitaban a los vecinos, invitaban a los familiares. Decían: ¿sabes qué? Voy a hacer noche o vamos a celebrar la adopción de Pedrito, porque él ha llegado a un estado de madurez y ahora ya puede usar nuestro nombre, ahora ya puede usar mi firma y ahora él puede tomar decisiones. Entonces la adopción, cuando el apóstol Pablo entonces escribe aquí y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual tú puedes clamar: Abba Padre. Y Abba Padre
Traducido quiere decir papito, papacito. Tú ya no le puedes decir, ¿se acuerdan cuando uno de los discípulos vio a Jesús orar? ¿Se acuerdan? Y le dice de los discípulos, le dicen: maestro, enséñanos a orar. Y el maestro Jesús se voltea y le dice: bueno, cuando tú vengas a la oración, di Padre, Padre nuestro. Y los fariseos que estaban ahí cerca se empezaron a retorcer, porque nadie le podía decir a Adonai Padre. Todos los judíos, cuando oraban y se referían al gran Señor, le decían Adonai. Y su oración decía Adonai. Y Jesús le dice: cuando vengas y ores, di Padre nuestro. Por eso el apóstol Pablo, recalcando eso, le dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para que tú puedas tomar el lugar que te corresponde. Hay 5 preguntas que nos tenemos que hacer. Número 1, ¿quién soy yo? Digan conmigo: ¿quién soy yo? La segunda pregunta es: ¿de dónde soy yo? La tercera pregunta que te tienes que hacer: ¿por qué estoy aquí? A lo mejor los de Puebla han de estar diciendo: ¿por qué estoy aquí en este lugar tan caluroso? Vean que yo venía entrando cuando una hermana a un hermano le hacía así. Yo pensé que lo estaba lavando y le decía: oh, pero no, le estaba echando aire. ¿Por qué estoy aquí? La número 4, ¿qué puedo hacer? Y número 5, ¿a dónde voy? Son preguntas que tu respuesta, la respuesta que tú le pongas, va a determinar tu estado de madurez. ¿Qué tan maduro eres en el Señor? Nos hemos topado con gente que cuando nos saludamos y le decimos: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, te vi en un evento. ¿Cuándo? Hace 10 años. Oh, qué bien. ¿Y desde cuándo eres cristiano? Ya llevo 30 años en el evangelio. Pero no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué es lo que está haciendo. ¿En qué sirves? No, pues en nada, no me ha puesto el pastor en nada. Entonces quiero hablar acerca de esto y quiero que vayamos a Mateo. Capítulo 16. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, verso 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se han dado cuenta que Jesús hace esta pregunta? ¿Quién soy yo? Si tú le haces la pregunta a la persona que está a tu lado, yo no sé qué te contestaría, pero a ver, atrévete y hazle: oye, ¿quién soy yo? Y si te contestan: eres el hijo del taquero, pues no le preguntes a tu mamá, porque vas a saber la verdad. Si le preguntas a tu mamá, te va a decir: eres hijo del sorullo. Jesús hace esa pregunta: ¿quién soy yo? Y muchos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas: ¿quién soy yo?
Y cuando nosotros no tenemos un encuentro con ese Dios tan supremo, cuando tú no tienes esa oportunidad o esa dicha de haber tenido ese encuentro, ¿sabes qué? Tú seguirás siendo el hijo del carpintero, seguirás siendo el hijo del lechero, seguirás siendo el hijo de no sé quién. Pero cuando tú te encuentras con Dios, tu respuesta cambia y tú dices: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tiene que ver con tu identidad. El primer punto tiene que ver con tu identidad. Tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. La segunda pregunta: ¿de dónde soy? Tienes que ir al origen. ¿De dónde soy? Y si tú lees la Biblia, y si quieres saber esa respuesta, necesitas leer la Biblia. Y la Biblia, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 del verso 3 en adelante, nos dice que nosotros fuimos escogidos en la eternidad de nuestro Dios. Él ahí nos planeó en su eternidad, y ahí Él escogió y Él diseñó todos los rasgos que ahora nosotros tenemos. Y ¿saben qué? Siempre he dicho esto: se llevó una eternidad al hacerte a ti. Se llevó una eternidad al hacer a cada uno de nosotros. Y yo decía ayer que Él puso en tu corazón el propósito. Entonces debemos de saber de dónde soy. Yo vengo del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo del corazón de Dios. La tercera pregunta: ¿por qué estoy aquí? Siempre me gusta compartir este testimonio porque es real. Una joven de la iglesia ahora no está con nosotros, pero esta jovencita tenía como 14 años. Y un día la encuentro en su casa llorando y le pregunto: ¿qué te pasa, hija? Y me dice: me acabo de enterar que mis padres están viviendo juntos por mí. Mi padre no quiere a mi mamá. A mí me tuvieron en pecado, o sea, yo fui del chispotón, no fui planeada. Y mis padres no se aman, solamente están juntos por mí, porque no se cuidaron. ¿Te has dado cuenta? Y muchos nos hacemos esta pregunta: ¿por qué estoy aquí? Cuando nos empieza a ir las cosas mal, esa es la pregunta que nos hacemos: ¿por qué estoy aquí? Muchos hemos dicho se lo hemos dicho a nuestros padres: ¿por qué me hicieron? ¿Por qué dejaron que yo naciera? Jeremías lo dijo. Y Jeremías dijo: maldigo el día en que nací. ¿Por qué estoy aquí? Y cuando no tenemos esa identidad, ese encuentro con Dios, no vas a encontrar esa respuesta. Y yo sé que siempre vas a querer quitarte la vida. Y siempre vas a estar renegando de la vida. Y siempre vas a estar mirando las cosas mejores que tiene tu vecino y no lo que tú tienes. ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes qué dijo el salmista David en el Salmo 138, verso 8? Jehová cumplirá su propósito en mí. Si tú estás aquí en esa tarde, desde el día de ayer, no es porque tú no tenías nada que hacer. Yo sé que en tu iglesia hay eventos,
Hay programas que se tienen que realizar. Yo sé que en tu casa o tienes mucha tarea que estar haciendo, o los que trabajan dejamos de trabajar por venir y estar en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Eso viene desde el corazón de Dios. Ese es el propósito de Dios, que tú vengas a un lugar como ese y escuches la voz de Él. Le pongas atención, porque hoy tú vas a salir con una mentalidad diferente. Y yo decía ayer, no te muevas del lugar donde tú estás, de tu iglesia. Dios te ha puesto ahí con un propósito. Pero tenemos que encontrarnos con Él, con aquel creador que nos creó, y decirle: ¿por qué me creaste? ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Alguien puede contestarme por qué está aquí? Porque me invitaron. Porque me trajo mi mamá. Porque si no venía, no me va a dar domingo mañana. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes? Porque ese es el plan de Dios. Eso tiene que ver con propósito. Dios tiene un propósito lindo y especial para ti. Yo te voy a decir una cosa: los planes de Dios son megaplanes, son megaproyectos. El propósito de Dios lo tiene bien definido. Y yo decía ayer, y lo puso en tu corazón. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 lo dice: y puso un pedazo de eternidad en el corazón. La cuarta pregunta es: ¿qué puedo hacer? Cuando tú vas encontrando la respuesta a cada una de estas, y ya encontraste tu identidad, ya encontraste el origen, ya encontraste el propósito, ahora tú, la segunda pregunta, la pregunta que sigue es: ¿qué puedo hacer? Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿qué podemos hacer para que el reino crezca? ¿Qué podemos hacer? Tiene que surgir un deseo de hacer algo. Yo mucho le he compartido a la iglesia donde estamos pastoreando, y les digo: ¿saben? ¿No se recuerdan aquellos años cuando se convirtieron al Señor y queríamos hacer todo? Pastor, apúnteme ahí en la lista de aseo. Pastor, iré, yo vengo a limpiar la telaraña, quitarla. Pastor, yo quiero ir a evangelizar. Pastor, yo quiero ir con usted a predicar allá donde está yendo. Pastor, yo quiero hacer eso. Y estamos queriendo hacer todo. ¿Sabes qué? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué puedo hacer para establecer el reino de los cielos? Los hombres que yo mencioné el día de ayer fueron hombres que hicieron esa pregunta: ¿qué puedo hacer, Señor? Encontraron con Carlos Spurgeon, encontró su propósito y le preguntó al Señor: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Sabes, el propósito de Dios no es de que tú vengas congreso tras congreso y que siempre estés ahí. Dice el pastor Ricardo, siempre estás metiendo la cabeza para que pongan las manos sobre ti y te caigas y vivas igual. Del siguiente congreso tú pases y pongas tu cabeza. No, sino que un día tú vengas a un congreso, pero ya no como oyente, sino que digan: Dios le bendiga a la pastora o la maestra. ¿Estamos entendiendo? El propósito de Dios no es tenerte ahí sentado, sino que las cosas que Dios tiene para ti son grandes. Hay 3 clases, bueno, no 3 clases, perdón. Cuando nosotros vamos al griego y a buscar la palabra hijos, encontramos 3, que es teknon, teknion y huíos.
son 3 pronombres para poder pronunciar la palabra hijo. Y tecnón es a un hijo bebé, a un hijo en pañales. Y con eso quiero decirte, yo no sé en qué etapa tú estés, pero a un hijo donde el pastor tiene que estar al cuidado. Y si no vino el domingo, tiene que irle a cambiarle los pañales el día lunes. Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Pero no siempre tienes que ir a verla, tiene que crecer. Tecnión es un hijo adolescente. Y lo vemos relacionado en la vida de Jesús, en Lucas capítulo 2. Vemos el nacimiento de Jesús. Verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió ¿en qué? En pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos hablando de Jesús. Dice que era un hijo bebé y lo envolvió en pañales. Después vemos en el mismo capítulo 2, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta. Y ahí vemos cuando, ¿se acuerdan cuando Jesús es llevado? Tenía 12 años cuando es llevado a Jerusalén y se les pierde. ¿Se acuerdan? Es un hijo adolescente. Pero hasta en ese entonces, escúchenme bien porque quiero entrar ahí en algo. En ese entonces era hijo de María y de José. ¿De acuerdo? Ahí todavía Jesús no recibe la palabra adopción, sino que más adelante en el capítulo 3, en el verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, ¿qué dice? El cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuchen bien. Cronológicamente Jesús tenía 30 años. Y a los 30 años Jesús baja las aguas bautismales, y es ahí donde el cielo se abre. Y el cielo se abre y se oye una voz, viene una voz del cielo y le dice: este es mi hijo amado. Ahí cambia. Si tú lees el contexto, versos 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. Ahí es donde cambia. Se creía que era hijo de José, pero como se oyó una voz del cielo donde Dios habla y dice: este es mi hijo. Y sabes, para que la voz saliera del cielo, tuvieron que abrirse los cielos. Y nosotros oramos por cielos abiertos, pero para que los cielos se abran, nosotros tenemos que llegar a la edad madura. Ahí tenía 30 años. ¿Y sabes qué? Ese es huíos. Esa palabra es huíos. Un hijo maduro, un hijo que ha alcanzado la madurez, un hijo que ya no necesita que se le cambien pañales, un hijo que ya no necesita que lo anden cuidando, sino un hijo que ha alcanzado la madurez y ha emprendido un ministerio. ¿Estamos entendiendo? Dios ha puesto el propósito en tu corazón, pero no lo podrás ejercer hasta que no alcances
la madurez, y donde Dios pueda decir: esta es mi hija amada, en ti tengo complacencia, y te envía. Para el crecimiento, nosotros tenemos que poner parte de. Vuelvo a repetir eso: mucha gente lleva años y años en la iglesia y no crece. Es como el árbol bonsai. ¿Han visto un árbol bonsai? Que es chiquito, pequeño, porque se le ha cortado la raíz de crecimiento. Y mucha gente llegó y empezó a crecer, pero sabes que un día ellas mismas o alguien se encargó de cortarle la raíz de crecimiento y se quedó así, como la figura de Zaqueo. ¿Cómo era Zaqueo? Chaparrito. Y pasan los años y esa persona sigue igual, y se cambia de iglesia porque el pastor no le visita, y se va a otro lado y pasa lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no ha alcanzado madurez. Decía el hermano Ricardo, siempre que están diciendo: el pastor, venga a orar, venga a orar por mí, venga a orar por mi esposa, venga a orar por mis hijos. Mire pastor, mis hijos se están descarriando. Gente que no ha alcanzado madurez. Jóvenes, esa generación, se tienen que levantar hijos maduros, hijos que han alcanzado madurez, en el cual Dios tenga que abrir los cielos y tenga que decir: este es mi hijo amado. Dios ha puesto el propósito en tu corazón. Yo sé que tú muchas veces has soñado. Cuando se te viene el espíritu, dicen el espíritu religioso, y tú dices: ay Señor, yo quisiera ser, no sé, yo quedé fascinado con las voces de las muchachas, ¿verdad?, que cantan. Hosana, Hosana. Y a lo mejor una de las muchachas dice: ay Señor, yo quisiera esa voz. Si yo tuviera esa voz, yo estaría ahí también diciendo: Hosana. O los muchachos, no: ay, si yo supiera tocar también el bajo, yo estaría, entonces sí te serviría, entonces sí leería la Biblia, entonces sí me pondría de rodillas y oraría: Señor, si tú me dieras un talento. No te da el talento porque tú estás lento en tu crecimiento, no creces. Dios ha puesto un potencial. Yo le decía ayer, Dios ha puesto un potencial en ti, y Él ha puesto la confianza en ti. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tomar y pararnos en el lugar correcto para crecer. Si una planta la plantas y después dices: ay, no me gustó ahí, le escarbas, la quitas y la pasas a otro lugar, esa planta no va a crecer si la estás cambiando muy a menudo. Pero si la plantas en un lugar y tú dices: este lugar es estratégico, este lugar es muy bueno, ahí tiene tierra y yo me voy a encargar de abonarle. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa: Dios siempre ha dado la palabra para que tú puedas crecer. Dios siempre le ha dado palabra a tu pastor para que tú estés creciendo. Dios siempre ha dado a través del Espíritu Santo el agua que tú necesitas para que tú crezcas. Necesitamos, escuchen, necesitamos crecer. Necesitamos llegar a esa etapa de hijos huíos, de hijos maduros. Y los cielos se van a abrir. Jesús no empezó su ministerio antes de que los cielos se abrieran. Por eso la Biblia nos narra acerca del primer milagro, porque más antes Jesús no había hecho milagros.
Lo único que podemos y que nos relata la historia mismo Mateo es cuando Jesús es llevado a los 12 años y que platicó con los escribas y los maestros doctos en la ley y los dejó con la boca abierta, pero es lo único. Pero él nunca fue a sanar enfermos, él nunca fue y les dijo fariseos hipócritas, nunca. ¿Saben por qué? Porque su padre nunca le había dado la autoridad. Pero ¿cuándo recibe la autoridad? Cuando él decide bajar a las aguas bautismales y el cielo se abre y se oye una voz: este es mi hijo amado. Y si tú lees verso 27, 28 y 29, ahí emprende el Señor su ministerio. ¿Cuándo va a llegar ese día en tu vida? ¿Cuándo va a llegar ese día? ¿Siempre vas a estar aquí pasando todos los días a ese lugar y a brincar nada más? No estamos, bueno, por lo menos yo, porque siempre le he dado a eso. Pero yo no estoy en contra del brincoteo, yo lo hago. Me gusta gritar, cantar, danzar. Pero tiene que haber fruto en nuestra vida. Cuando tú brincas y saltas es una ofrenda para el Señor y Dios te la va a recibir siempre y cuando haya frutos. ¿Cuándo va a llegar ese día que el Señor diga: este es mi hijo o esta es mi hija, en ti tengo complacencia? Vendrán congresos y el pastor Ricardo va a cambiar de oradores y va a traer, no sé, otros oradores con más poder, con más unción. Pero eso no va a determinar tu crecimiento espiritual. Yo tengo el mismo testimonio que el hermano Ricardo. Cuando nos bautizamos, cuando yo bajé a las aguas bautismales, nos bautizamos con 10 chavos. Solamente 2 estamos ahí. Los demás, saben, andan en su mundo perdidos. ¿Qué estás esperando, joven? ¿Estás esperando como el acontecimiento de San Juan capítulo 5, que venga un ángel y que mueva el agua y que tú te metas primero y el que primero toque en la cabeza, ese es el ungido? ¿Qué estás esperando para poder dar ese paso de fe? ¿Qué estás esperando para decir: Señor, hoy me levanto? El hermano Calderón, Alejandro Calderón, decía: hoy 16 de abril, que quede marcada en la historia de esa generación. Que si un día se dejan de hacer generación explosiva, pero que haya frutos de esa generación explosiva que duró 10 años. Hay tantos ministros, hay tantos pastores, hay tantos profetas, hay tantos apóstoles, gente que se levantó, gente que escuchó. ¿O van a esperar otro evento? Yo creo, jóvenes, que este es el tiempo para levantarnos. Este es el tiempo para que las cosas que se ven sean transformadas por las cosas que no se ven. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no le conoce, pero tú sí le conocéis y tú sí le puedes recibir. Y si tú recibes al Espíritu Santo, tu vida, tenlo por seguro que te va a cambiar. Tu forma de llevar tu día va a cambiar. Si tú decías: ay, yo veo lo que callamos las mujeres, no, pues ahora ya no voy a ver eso. O yo veo a las 9 de la noche la desventurada, ¿no? ¿Cómo se llama? La miserable.
te va a cambiar. Ya no vas a perder tu tiempo. Esa es pérdida de tiempo viendo novelas, viendo cosas que no edifican. ¿Sabes? Si Dios envió a su Hijo, era para enseñarnos. Porque dice la palabra Filipenses capítulo 2 del verso 1 en adelante, que Jesús se hizo hombre y se hizo obediente. Y ¿sabes qué? Todo el propósito lo hizo en 33 años. Pero Él se mantuvo. Jesús tuvo amigos y Jesús también lo invitaban a patear la pelota. ¿Y sabes cuándo te invitan a patear la pelota? Cuando es día de culto de jóvenes. ¿Sabes cuándo te invitan a ciertos lugares, a cierta la fiesta de la comadre, la fiesta de mi amiguita? Cuando Dios te iba a dar una palabra para ti. Y como tú no le puedes hacer ese desaire a tu amiga, te fuiste y acudiste mejor a eso. A Jesús solamente le bastó 33 años para cumplir. Y yo escuchaba al pastor Ricardo el día jueves acerca de la palabra tetelestai. ¿Sí va? ¿Sí es tetelestai? ¿Consumado es? ¿Tetelestai? ¿Sabes por qué dijo él eso? Porque dijo: terminado es. ¿Y sabes quién dijo esa palabra también? El apóstol Pablo. He terminado la carrera. Cuando yo estudio eso y me quedo, digo: wow, qué hombres que dicen: he terminado el propósito de Dios y ahora espero la muerte para estar con el Señor. Y mismo Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir. Pero ¿sabes por qué lo dijo? Porque él estaba seguro que si moría se iba con él. ¿Cuántos pueden decir en esta tarde: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Yo creo que si el Señor nos escuchara y mandara un espíritu de muerte, muchos no nos encontraríamos con el Señor. Y termino aquí. Si el Señor puso un pedazo de eternidad y sopló sobre ti aliento de vida, es porque Él quiere que tú cumplas su propósito. Acuérdense, el cielo se hace fuerte por valientes. El reino de los cielos se va a hacer fuerte por valientes. Que la próxima generación tú vengas, pero en otra condición. Y que tú pases a este lugar a brincar y a saltar, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y que tú puedas dar testimonio. Pastor, deme chance de testimonio, porque yo recibí una palabra en aquella generación de hace 5 años. Y mire, ahora esa es mi esposa. Y mire, ahora nosotros nos dedicamos a eso. Mire, nos vamos a la sierra a repartir folletos. Y mire, estamos haciendo labor en social en tal comunidad. Porque Dios nos habló y Dios nos dijo que nos había dado o nos había llamado para eso. Y que no estés esperando como hoy en día estamos esperando que alguien nos hable. Yo estuve ahí en ese lugar y ¿sabes qué es lo que esperaba? Cuando el predicador dijera: vengan a ese lugar. Entonces yo corría. Y yo era uno de esos pelones que dice Ricardo, ¿no? Que meten la cabeza primero. Yo corría porque yo quería estar en la primera fila y yo quería que el predicador me pusiera su mano. Y yo ponía mucha atención a lo que el predicador me decía. Porque yo sí decía: el Señor va a poner una palabra en su boca. Pero ¿sabes qué? Después de que Él me daba una palabra, yo iba y tenía que batallar con las mismas cosas. Hasta que un día dije: está bueno ya. Tengo que cambiar.
Ya basta de siempre estar en hipocresía. Ya basta de siempre estar en esa mediocridad. Ya basta. Si los eventos que se hacen y se realizan, si tú supieras la presión que tiene Ricardo, que tenías, porque ya, eso ya está terminando, hermano. Pero yo lo visité días antes y iré bien presionado. El día jueves predicó todo fodongo. De por sí, bueno, imagínense, de por sí anda así de fodongo. Ahora imagínense el jueves cómo andaba. Una presión, y me decía Isaías, necesitamos esto. Mira Isaías y mira acá y allá. ¿Sabes por qué se hace todo esto? Porque queremos que Dios te hable. Porque queremos que Dios toque tu vida y te vayas de ese lugar con una mentalidad diferente. Y cuando tú llegues a tu congregación, tú te pongas al servicio de tu pastor y le digas: pastor, ¿sabe qué, pastor? Dios me habló y ahora estoy aquí para ayuda. Ahora estoy aquí para ponerme a lo que usted me diga. Barre el templo, barro el templo. ¿Sabe qué, pastor? Yo voy a cumplir el propósito de Dios. Pero tienes que enfocarte. Tienes que hacerte esas preguntas: ¿quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Y hacia dónde voy? El apóstol Pablo nos habla de todo eso y dice: poner las cosas hacia arriba, poner la mirada, hacia arriba. Y él mismo habló acerca de que un día estaremos, dice, en los aires. ¿Saben qué? Pablo estaba bien enfocado. Pablo sabía lo que hablaba, sabía hacia dónde se dirigía. Cuando alguien lleva dirección, nadie lo desvía. ¿Se han dado cuenta de eso? Te encuentras a un amigo: ¿y a dónde vas? No, pues voy a tal lugar. Vente, vamos a ese lugar. No, es que yo voy a este lugar. Pero aquel que no lleva dirección, lo encuentras en él y dices: ya tengo un compañero. ¿A dónde vas? Voy a la escuela, voy a la prepa. Vente, vamos al Arrecife. No, voy a la escuela. Vente, ándale. ¿Y saben qué? Termina yendo. Porque ese chavo no tiene dirección. Pero yo sé que aquí en ese lugar sí hay gente con un propósito definido, con una dirección. Y si están en ese lugar es porque Dios los ha traído a ese lugar. Ponte de pie. Ponte de pie. El tiempo es muy corto. En Lucas capítulo 15 vas a leer acerca del hijo pródigo. Y en el hijo pródigo vemos dos tipos de hijos: el hijo mayor y el hijo menor, así se le conoce. El hijo menor es aquel que se atreve a pedirle al padre. Es aquel que se atreve y le dice: padre, dame lo que me corresponde. Y aunque conocemos la historia que este hombre va y pierde todo, lo malgasta, pero ¿sabes qué? Yo veo en él un corazón arrepentido. Que cuando él, y eso vuelvo a decir, como decía el hermano Calderón, eso tiene que ver con hijos cristianos. Porque dice que se arrepintió y volvió al Padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí podemos ver en esa historia la paternidad de Dios. Dios sabe cómo estás tú en tu vida. Dios sabe qué tanto eres bueno para aparentar. Dios sabe qué tanto eres bueno. Y Dios conoce todo. Lo que tú le ocultas a mamá y a papá y al pastor, Dios lo sabe. Pero sabes una cosa: ahorita Él no te juzga. La parábola dice que el hijo, cuando regresó, el padre estaba en la puerta. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Jesús dijo: yo soy la puerta. El Padre siempre está ahí. Y siempre está la sangre del Cordero para limpiarte del pecado. Yo soy la puerta. Dice que el Padre estaba en la puerta y cuando vio al Hijo,
¿Quién corrió? ¿El hijo o el padre? Corrió el padre. Y cuando el hijo quería decirle: Padre, pecado, ¿sabes qué decía el padre? Shh. Lo abrazó y lo besó. Y el hijo dice: Padre, pero es que ese es el amor del padre. Y no solamente lo abrazó y lo besó, sino que hizo una fiesta. Y eso es lo que va a haber en esta noche, una fiesta. Si tú le dices: Padre, he pecado contra el cielo. Cierra tus ojos y habla tú con el Padre y dile: Padre, muchas veces me había hecho estas preguntas: ¿para qué estoy aquí? Yo no sirvo para nada. Me lo han recalcado mis hermanos, me lo han recalcado mis padres. He escuchado palabras que no traen edificación. Pero en esta tarde he escuchado que tú me creaste con un propósito. Has puesto un propósito en mi corazón, lo cual no lo he cumplido. No he empezado a trabajar en ello. Si tú has venido a este congreso para que Dios te hable, vamos, habla tú con Él. Vamos, dile: Señor. El apóstol Pablo dijo: pues no habéis recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y en esta tarde tú puedes clamar: Abba, Padre. En esta tarde tú también puedes clamar y decirle: Papi. Sí, Señor.